Continuamos con una temática que ya tratamos en otros programas, pero también tratamos en el programa del viernes pasado. Se encuentra con nosotros el diputado Alejandro Bodart, del MST, en Nueva Izquierda. Bodart, gracias nuevamente por haberse acercado. Entre la temática que abordamos en el último programa, se mencionaba el caso en la ciudad de Buenos Aires de lo que había pasado con Iron Mountain como un disparador de conciencia respecto a, en cuanto a habilitaciones, inspecciones e irregularidades que se dan en esa área. Les decía, como una toma de conciencia. Bueno, ahí sí, lamentablemente, se tuvieron que una vez más lamentar víctimas fatales, que con el pasar de los días fueron más, se fueron incrementando. En un principio fueron 7, creo, y ahora creo que llegaron a 10. A 10. Pero que nos pintaba todo un cuadro que nuevamente nos llamaba la atención, y recordábamos desde lo que había sido, por ejemplo, el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza en adelante, y cómo siempre termina sucediendo lo mismo y siempre terminamos lamentando víctimas fatales frente a derrumbes, como había sido también posteriormente en el de Barracas, que fue el último que por lo menos ganó los medios de comunicación. Y se había dado la situación de que Iron Mountain no es ese galpón que se incendió ni que se derrumbó, no era la única, el único predio que tenía y que presentaba irregularidades funcionando, ¿verdad? Así es, sí. Y yo te agregaría toda la lista de muertes, sí, las que se dan y a lo mejor no ganan las tapas ni salen en los medios, que es la de los obreros de la construcción, que todos los meses tenemos que lamentar alguna víctima por alguna obra que ha sido habilitada de manera ilegal, porque solo eso explica que en el siglo XXI siga muriendo gente. Esencialmente porque los funcionarios no hacen lo que deben y hay empresarios que no tienen ningún escrúpulo para seguir ganando dinero. Usted se acercó a presentar incluso una denuncia ante la justicia por las irregularidades que se habían dado en el caso. Así es, nosotros acompañamos una denuncia que hicieron los propios trabajadores, ¿no es cierto?, de la Subsecretaría de Trabajo, que inspeccionaron esta segunda empresa de Iron Mountain y descubrieron una serie de irregularidades y elevaron, como elevan siempre, un pedido para que se clausure. Como los trabajadores son conscientes de que hay un círculo negro que hace que desaparezcan todos los pedidos de clausura, porque la subsecretaría, y más que trabajar al servicio de la comunidad, muchas veces no se sabe, entran el trabajo de los inspectores, pero queda allí, desaparecen o nunca se llevan a cabo, ¿no es cierto?, las clausuras. Bueno, hicieron también una denuncia que acompañamos, porque si ustedes tienen la posibilidad ahora de mostrar después la fotografía, van a ver en qué condiciones están, ¿no? Lo lamentable es que después de la denuncia lo que respondieron también las autoridades, que tenían algunos pequeños detalles, pero que no eran tales como para que estuvieran clausurados. En pantalla ahí pueden apreciar, esa vendría a ser la fachada del frente de Iron Mountain, pero en este caso de los galpones que tiene en La Boca. Todo está relacionado para la gente que pasa se puede caer en cualquier momento, ¿no? Entonces, fíjense el estado en el que se encuentra la fachada. En la siguiente foto también se puede apreciar, allí se ven teóricamente 4 entradas, de las cuales funciona una sola, tengo entendido. Y ahí sí, también... en ninguna, si pasar algún siniestro, por ningún lado puede salir la gente, porque no hay salida de emergencia. Ese es el estado en el que se encuentra el portón que efectivamente está funcionando. Si continuamos observando, ahí se ve claramente también que había una entrada o un egreso y que ha sido tapiado, ¿no? Ha sido levantada también una pared. Y esa foto también me llamó muchísimo la atención, porque teóricamente tendría que ser un portón que debería estar libre, ¿verdad? Y no, porque prácticamente es una trampa. Sí. O sea, hay un ocupa
justo en ese porque ingreso. porque no lo utilizan, no utilizan ninguna de esas salidas. Recordemos que hemos tenido casos con el tema de las salidas, bueno, el más común fue Cromañón, pero... Allí se ve lo que sería una de las esquinas, y se ubican con la foto que vimos en un principio, una de las esquinas, sobre cómo se encuentra esa fachada, que también tengo entendido que en esa zona tendría que ser un edificio considerado histórico. O por lo menos parece debería un ser edificio cuidado. abandonado, pero trabaja gente ahí adentro, hay que saber lo que ahí adentro trabaja gente. Es como el edificio que en un principio, donde se padeció el incendio de Iron Mountain, y hubo los fallecidos, todos los bomberos y la gente también que participaba de Guardia Civil, que por fuera era una fachada, era una cosa, pero por dentro tenía toda una estructura que eran grandes galpones. Ahí las imágenes que estábamos viendo recién, se ve como cables de media tensión, descansan sobre, ahí se ve perfectamente bien, se ve cómo salen de lo que es la línea de los postes de luz que puede haber en la vereda y se pasan a la pared. Algo que está prohibido totalmente. Y además de estar prohibido, no sé, cualquier electricista básico, aunque no sea matriculado, entendería que no podés apoyar un cable en una pared, por más que sea un cable forrado, porque ante cualquier inconveniente se puede producir un corto. Y esto también es gravísimo, porque acá lo que se ve es la línea de media tensión o de alta tensión pasando por un poste, y de ese mismo poste y desde esa misma conexión se ve la salida, ahí está el detalle, se ve cómo sale un cable telefónico que ingresa a esa propiedad. O sea, que cualquier fuga de electricidad o cualquier inconveniente se podría dar por ese cable telefónico, igual que no te llamen en ese momento. Yo que cualquiera de los muchachos que están trabajando no atenderían. Bueno, esto ya es el colmo de los colmos. Eso es el medidor de gas. En ese estado se encuentra el medidor de gas que entra a esos galpones. Ya solo esta foto yo creo que ya habla por sí sola. Que recordemos, Iron Mountain vende su servicio brindándote seguridad a la documentación que vos les podés dar para que ellos guarden. Y estas fotos las pasamos justamente, esta foto y la que sigue al final, teniendo en cuenta lo que sucedió en el depósito de Barracas, que todo comenzó con un incendio. Ese es el estado en el que se encuentran las tomas de agua. Así es. O sea, no solamente hemos visto cómo está el medidor de gas anteriormente, sino que se llega a producir algún inconveniente. Necesitan arribar los bomberos y poner sus mangueras como para poder apagar un foco de incendio, y no sé, va a ser medio difícil. Bueno, todo esto los trabajadores Sí. de la subsecretaría lo han denunciado y pidieron desde ya la clausura. Y sin embargo, hasta el día de hoy no se ha clausurado. Las autoridades dijeron que sí, tiene algunos pequeños problemas, porque no podían decir que no pasaba nada, ¿no es cierto? Pero que bueno, pero no justificaban una clausura. O sea, ahí eso puede, ¿no es cierto?, provocar un incendio por la electricidad, puede explotar por el gas, pueden ir los bomberos y no pueden de ningún lado sacar agua, o sea, todo está mal. Sin embargo, para las autoridades, y sobre todo Sabor, que es el que está al frente de la Subsecretaría de Trabajo, no justifica una clausura. Desde ya, ¿por qué actúan así? Porque en realidad lo que no pueden justificar es por qué está habilitado, ¿no es cierto? Entonces, como no pueden justificar por qué está habilitado, ahora tienen que salir a decir que todas las fallas que tienen no justifican una clausura, pese a que los ingenieros que han ido allí al lugar, que son empleados del propio Sabor, ¿no es cierto?, han pedido la clausura porque hay datos de sobra que justificarían que eso no esté funcionando. Pero bueno, ese es el mecanismo que existe en la ciudad, por la cual determinadas empresas logran lo que muchas veces un particular que no logra, que es que puedan seguir funcionando empresas que no cumplen con ningún tipo de requisito mínimo para hacerlo y que tendrían que estar clausuradas. Ahora, usted lo marcaba en el programa pasado, realmente es algo incomprensible, que a partir de todas las experiencias que ya se han tenido sobre advertencias que, como usted también señala, hacen los propios vecinos, que llaman,
se comunican con los teléfonos del gobierno de la ciudad, miren que hay una obra al lado de mi casa, se me está rajando la pared, y no le prestan atención, o le prestan atención, los inspectores van, pero después resulta que las actas que labran desaparecen, por obra y gracia pareciera que del Espíritu Santo. O muchas veces tienen que ir, se clausura y a los 2 días la faja desaparece y no se sabe desaparece, por qué. Y hay constancia de que desaparece, pero porque los propios obreros, los propios gremios de la construcción denuncian, pero ¿cómo? Si esta obra está clausurada y ahora resulta que están haciendo ir a nuestros albaniles a continuar trabajando. Es increíble que esto se siga dando un episodio tras otro y cada tanto vuelvo otra vez a ganar las páginas. Entonces pasó lo de Iron Mountain y todos nos conmovemos, uy, lo que pasó, y mirá esa pared, cómo cayó, y pobres los bomberos, y van los medios y acompañan con los móviles, el entierro de los bomberos, y pum. Y no pasa absolutamente nada. Usted hizo un pedido, y, me estaba olvidando, yo retomaba a partir de lo que usted había señalado en el programa pasado. El gobierno de Mauricio Macri llega al poder, por decirlo de alguna manera, al ejecutivo porteño, a partir de lo que fue la tragedia de Cromañón. Exactamente. Sí, y se puso a la cabeza en aquel momento de la denuncia del jefe de gobierno anterior, porque no había controlado como se debía y había autorizado de manera ilegal. Exactamente, sí, están las grabaciones, ¿no es cierto?, de la época, y fueron clave después sus diputados para el juicio político. Sin embargo, después recrea lo mismo que en aquel momento denunció, y seguimos un poco en la ciudad Cromañón, porque seguimos en una ciudad donde en cualquier momento puede pasar cualquier desastre, y de hecho pasan diariamente desastres de todo tipo. Desde ya, lo que ha pasado en Barracas es un poco un llamado de atención porque fue algo conmocionante, hay 10 víctimas, ¿no es cierto?, fatales, pero vuelvo a insistir, hay que sumar las víctimas de todos los días que pasan, sobre todo los obreros de la construcción, y en cualquier momento vamos a tener otro desastre, como fue también el de Mitre, que murió también un vecino de la ciudad, que se derrumbó el edificio con el vecino adentro, lo vamos a tener. Y si no pasan más, que muchas veces porque los vecinos denuncian, pero como saben que no pueden ir a las instituciones del Estado, terminan recorriendo pasillos como el de la legislatura, ¿no es cierto?, y nos tenemos que transformar nosotros, los legisladores, en, ¿no es cierto?, los que terminamos socorriendo a estos vecinos y tratando de actuar para que no pasen más desastres, cuando tendría que ser la función precisamente de los organismos de control, pero los organismos de control son los que bloquean la investigación. Y acá quiero hacer una diferencia con relación a los trabajadores, también lo decía la otra vez, los trabajadores son los que permanentemente están denunciando estas cuestiones, pero terminan en un agujero negro, que es cuando llegan a las oficinas, ¿no es cierto?, y entregan sus informes, porque los inspectores no tienen la posibilidad de clausura, ellos hacen los informes y piden la clausura. Después la clausura tiene que venir, ¿no es cierto?, con el resto de las autoridades, pero ahí, bueno, como ya vamos a ver, se entra en otro terreno donde se avanza o no avanza en función de los amiguismos, de los intereses económicos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video que usted nos trajo? Bueno, yo fruto de trabajar con esto y de estar en contacto permanente con trabajadores del sector, a mí me han llegado muchas denuncias, y en particular los trabajadores para protegerse, pues son trabajadores, los inspectores, son inspectores de carrera que quieren hacer su trabajo y cansados de que ver cómo su trabajo termina, ¿no es cierto?, muchas veces incluso termina jugando el rol opuesto al que quieren, porque en la medida que hay una orden, ¿no es cierto?, un trabajo de un inspector que dice esto se tiene que clausurar, que se supone que esto tendría que hacer que rápidamente se clausure, muchas veces aumenta el valor, ¿no es cierto?, de las discusiones que hacen funcionarios del Ministerio con dichas empresas. Che, mirá que tengo este informe, y en vez de clausurarlo termina haciéndole un favor a algún corrupto. O sea, cuanto más completo es el trabajo, pareciera que cotizara más. Cotiza más. Entonces, cansados de todo esto, los trabajadores empezaron a llevar cámaras ocultas para ir grabando. Yo tengo horas de grabación de distintos momentos donde los trabajadores han ido a sus superiores y les han planteado, bueno, ¿qué pasa con tal expediente? ¿Qué pasa con tal otro? Y en muchas de ellas los propios funcionarios le dicen, bueno, pero ¿qué querés si a mí me lo pidió Macri, me lo pidieron de arriba, que lo bloquee? Acá vamos a ver 2 casos de esos, que son casos muy significativos, pero hay más. Uno es el tema del laboratorio Beta,
que lo vamos a ver. ¿Por qué es tan importante? Porque el dueño, que es Goyo Sidar, es un ex directivo de Boca. Hagamos lo siguiente, veámoslo y luego de verlo perfecto. hacemos las aclaraciones del caso. El director lo va a pasar. Entonces, para seguir apareciendo como la infantería, que aporta la presión a las empresas para hacer los negocios, para que después los tipos lo arreglen por atrás, yo prefiero que me echen en la mierda y que me hagan un proceso de lo que sea, ¿entendés? Porque realmente cada vez que vengo acá, no sé si cada vez que toco un timbre, no estoy haciendo negocio para alguien, y nunca podemos despegar de eso, ¿entendés? Y cuando se da la situación como en este caso, casos pesados, se repite la misma mecánica, todo por atrás, los mismos funcionarios intervinientes, la misma condición, todo top secret, todo por abajo, interviniendo Sebo y Herrera para levantar la clausura. Fíjate, en todas igual. Ahora resulta que lo de Beta estaba en pago voluntario, después de tener una clausura y haber tenido una, ¿cómo? Lo de Beta, Está bien, pero ni siquiera... Lo de Beta, sí, no se pudo clausurar porque nos fuimos juntos, no se pudo clausurar, por el quilombo que se armó, pusimos solución, lo cerramos y le mandamos la multa. Sí. Porque no le íbamos a poder clausurar. ¿Por qué? ¿Sabes quién era Beta? No. Goyo Sidar, que era el directivo de Boca, amigo de Macri. Estamos Macri en ese momento. Entonces... Bueno, ¿Qué quiere? A ver, ¿cómo podemos hacer? Yo que más quiero clausurarle a Goyo Sidar, el hincha de Boca, sería buenísima, me cago en la risa. No se pudo. Bueno, a ver, repito. Primero que no te dejaron. Y después, está bien, pero ¿sabes cuál es el punto? Y te vuelvo a repetir, es lo siguiente. Es lo siguiente. No, está bien, pero a ver, hay una cuestión que es lo siguiente. Si estas cosas existen, ¿está? Si estas cosas existen, que sabemos que existen, sabemos cómo son los manejos, no uses a mi gente en general, los inspectores, los compañeros, para hacer la... no se sabía que era yo, ni idea. Bueno, a ver, por lo de Ramón Chozas también llamaron del macrismo para que no intervengamos. También la misma historia. Y bueno, entonces... durísimo. Más claro hay que echarle agua solamente. Ahí está justamente lo que usted señalaba respecto en este caso de los amiguismos, ¿no? Bueno, pero ahí sí. el que habla no es cualquier persona. En el orden jerárquico de la Subsecretaría de Trabajo, sí. Primero viene, ¿no es cierto?, por supuesto, Ezequiel Sabor, que es el subsecretario, después viene un director, que es Fernando Macchi, y después la tercera persona en orden de jerarquía es esta, sí. Que reconoce, ¿no es cierto?, que Macri en persona le habla para frenar esto. ¿Quién es esta persona? Fernando Cohen, el que habla, es el coordinador de higiene y seguridad. O sea, los inspectores van y le llevan a él las actas para que clausure, ¿no es cierto? Esta persona es la que tiene que transmitir la orden de clausura y es el que cajonea porque lo llaman permanentemente, ¿no es cierto? Sí, amiguismo y negocios al mismo tiempo, porque en este caso, bueno, es un amigo íntimo, es una empresa importante, porque es Laboratorios Beta, que estaba clausurada, ¿no? O sea, los inspectores pedían la clausura no por cualquier cosa, sino porque habían descubierto, además, ¿no es cierto?, de que no había salida de emergencia, que había muchos problemas, como trabajan con químicos y con un material altamente peligroso, corría peligro no solo la vida de los trabajadores, sino también de toda la zona, porque no estaban las condiciones dadas para que se transportaran y se movieran los materiales. O sea, claro, como era amigo de Macri, pum. En el otro caso, es un proveedor del Estado, o sea, de la ciudad. La otra empresa que también llama, porque evidentemente hay negocio, porque bueno, son empresas que ya solo una posibilidad de inicio de una clausura ya replantea, ¿no es cierto?, que esa empresa no puede seguir siendo proveedora del Estado, entonces se cortan muchos negocios, entonces bueno, cortan antes de todo eso, directamente, que hacen desaparecer las actas. Ese mecanismo es el que permite lo que pasó en el Montaña. Plantea que no usen a mis compañeros, quien estaba claro, era un inspector, es un inspector. No usen a mis compañeros para hacer negocio ustedes. Claro, porque los inspectores permanentemente llevan ahí las actas y ahí es el lugar donde desaparecen, en ese lugar. Y vuelvo a insistir, en otros casos que nosotros vamos a presentar a la justicia, los inspectores creen que muchas veces aumenta el valor de la coima o del negocio cuando presentan esto, porque con eso esta gente va y le dice, che, mirá el acta que tengo, te tengo que clausurar, ¿se entiende? Entonces, por eso los inspectores dicen que no los usen, porque no saben si al final, cuando llevan un acta, esa acta puede servir para que clausuren y evitar un accidente o puede servir para que se aumente la coima. Entonces yo creo que esto es importante. Y cuando ocurre un accidente lo señalan a ellos. Lo señalan a ellos, porque no fueron y todo. Ojo, han desaparecido actas, porque desaparecen las actas.
actas directamente para que después, cuando los propios inspectores van, che, pero yo a esta empresa la clausuré, ¿por qué seguía? Pedí la clausura. Ah, bueno, pero ¿y dónde está el acta? Y no aparecen las actas, porque hacen desaparecer las actas. Este mecanismo es lo que permite que pasen cosas como la que pasó acá en Barracas. Por eso es tan importante saber que no son accidentes, porque accidentes es cuando uno prevé y hace todo lo que debe hacer, lo que dice la ley, y bueno, alguna cuestión que sale por fuera, ¿no es cierto?, provoca el fallecimiento de alguien. Cuando esto se debe a hechos como estos, ya no estamos ante un accidente, estamos algo que se podría haber evitado, son vidas humanas que se podrían evitar. Pasó Cromañón, sigue pasando, la matriz es la misma y sería muy importante que la sociedad tome conciencia de todo esto, porque han cambiado el gobierno, incluso uno subió diciendo que iba a terminar con lo que hacía el otro, pero es evidente que los negocios, el amiguismo, son más fuertes que proteger a los ciudadanos. Hay un dicho que dice que si era evitable ya deja de ser un accidente. Exactamente, no estamos hablando de accidentes. Estamos en un país donde pasó Cromañón, nos pasan cosas como las de Once, nos pasa esto, nos pasa lo de Barraca, muertes todos los días, y todas ellas no son accidentes, son precisamente provocadas por esto que la raíz delictiva, porque yo creo que son delitos, por eso vamos a presentar a la justicia estas pruebas y muchas más que tenemos. El material este que estábamos viendo y que compartimos con ustedes, a ver, dos aclaraciones. Ustedes ven que tiene una fecha abajo. Por los acontecimientos relatados y como se hablaba en este caso de Ramón Chozas y se hablaba de lo de Beta, me parece que la fecha era una fecha que no coincide con la realidad y que estaba puesto en la camarita simplemente. Pensemos que son estos datos los han sacado los propios trabajadores con los recursos que tenían. Ahí no han hecho cursos de investigación. Claro, dice 2007 y son del 2008 claro. los hechos que trae. Por ahí en la cámara puede ser que no hayan fijado bien la vista en el personaje. Y no encuadraron como pero el personaje sale varias veces. Esa es una captura de imagen que está realizada en un fotograma que está dentro del tiempo del video que acabamos, aunque es un video mucho más largo, que acabamos de ver. Vamos a volver a repetir ahora nuevamente el video. Seguramente usted en una primera impresión presta más atención al audio y a leer para entender claramente qué es lo que se está hablando allí. Si prestan atención, hay en dos oportunidades donde aparece la cara de este funcionario, Fernando Cohen, y desde ahí es donde se hace la captura de imagen para sacar perfectamente de ver quién era la persona que estaba hablando, que había, según su propio dicho, lo había llamado Macri, para frenar, en este caso, lo que había sido la clausura del laboratorio Beta. Otro detalle que me parece que también es importante destacar de este material es que, a ver, más allá del tiempo que pudo haber pasado, incluso hablando de que se trate de un video del 2008, ese funcionario sigue estando. Hay otros que pasaron de esa época, pero ese funcionario sigue estando. Y como lo aclaraba recién el diputado, es ese funcionario al que todos los inspectores van y le llevan las actas y los controles que han realizado por las distintas denuncias que se dan en la ciudad de Buenos Aires. Sí, y el video está firmado en la Subsecretaría de Trabajo, en una oficina, en el despacho de él. Y esta persona no hace nada si a su vez los jerárquicos no lo saben. ¿No? Lo volvemos a ver. Entonces, para seguir apareciendo como la infantería que aporta la presión a las empresas para hacer los negocios, para que después los tipos lo arreglen por atrás, yo prefiero que me echen en la mierda y que me hagan un proceso de lo que sea, ¿entendés? Porque realmente cada vez que vengo acá, no sé si cada vez que toco un timbre no estoy haciendo negocio para alguien, y nunca podemos despegar de eso, ¿entendés? Y cuando se da la situación como en este caso, casos pesados, se repite la misma mecánica, todo por atrás, los mismos funcionarios intervinientes, la misma condición, todo top secret, todo por abajo, interviniendo Sebo y Herrera para levantar la clausura. Fíjate, en todas igual. Ahora resulta que lo de Beta estaba en pago voluntario. Después de tener una clausura y haber tenido una... ¿Goya? Lo de Beta, te expliqué lo Está bien, pero ni siquiera... Lo de Beta, sí, no se pudo clausurar porque nos fuimos juntos, no se pudo clausurar, por el quilombo que se armó, pusimos solución, lo cerramos y le mandamos la multa. Sí. Porque no le íbamos a poder clausurar. ¿Por qué? ¿Sabes quién era Beta? No. Vos sos el directivo de Boca, amigo de Macri. Estamos Macri en ese momento.
Entonces, Bueno, ¿pero qué quiere? A ver, ¿cómo podemos hacer? A mí, yo que más quiero, pero la Bolsa Social, hincha de Boca, sería buenísima, me cago en la risa. No se pudo. bueno, a ver, repito. Primero que no te dejaron. Y después, Está bien, pero ¿sabes cuál es el punto? Y te vuelvo a repetir, es lo siguiente. Es lo siguiente. sabes que existen estas cosas. No, está bien, pero a ver, hay una cuestión que es lo siguiente. Si estas cosas existen, ¿está? Si estas cosas existen, que sabemos que existen, sabemos cómo se lo manejo, no uses a mi gente en general, los inspectores, a los compañeros, para hacer la... No se sabía que era, yo no ni idea. Bueno, a ver, por lo de Ramón Chozas también llamaron del macrismo para que no intervengamos. También la misma historia. Y bueno, entonces... A ver, hacemos también la aclaración. Sidar fue uno de los vicepresidentes de Boca Juniors durante 2 de las 3 gestiones, según tengo entendido, en la que Mauricio Macri era presidente de Boca. Y en la actualidad se encuentra dentro de una agrupación que se llama Dale Boca, que integra el propio jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y a ver, tampoco se trata, no es informe reservado que está denunciando a Mauricio Macri por esta situación. No soy yo, no es el diputado Alejandro Bodar, es el propio funcionario, el coordinador de los inspectores, el que está diciendo, me llamó Macri para justamente que se cortara con eso. Totalmente. Y yo, para terminar, el año pasado hubo un proyecto del macrismo para eliminar el cuerpo de inspectores de la ciudad. Justamente a los inspectores. Directamente sacarlos, porque como son gente de carrera que defiende su trabajo y que defiende al ciudadano, ya directamente no le alcanza con cajonear y esconder, sino que directamente quiere que ni siquiera aparezcan las actas para estar más tranquilo. Se logró frenar, pero en cualquier momento puede venir de nuevo. Por eso es tan importante que esto vaya a la justicia, pero que también la opinión pública sea consciente de que esto pasa para proteger a esta gente. Porque muchas veces se habla del Estado y se dice, bueno, no se separa la paja del trigo. Los trabajadores son los que permanentemente están peleando para que se hagan las cosas correctamente. Y son los funcionarios de carrera, los políticos, los que ponen, ¿no es cierto?, los políticos, los que hacen estas chanchadas y que lamentablemente muchas veces no salen a la luz. Y también no se tienen las condiciones. Y también es tiempo de que la justicia haga lo que tiene que hacer. Totalmente. Y que en tal caso, en este caso la legislatura también se lleve o impulse investigaciones al respecto y le pida explicaciones a los funcionarios políticos. Como sí, yo he presentado un proyecto para que se investigue, arranquemos por Alain Mountain, pero que vaya más atrás, que se investigue todo esto. Seguimos con este tema, gente. Hasta el próximo viernes. Gracias, Bodar. No, gracias a vos.